Saludos mis amigos, sean todos bienvenidos a una nueva entrega de su programa Sobre los Hechos, donde los temas los tratamos con objetividad. Y bueno, y estamos muy más que contentos y nos prestigia que hoy nos acompaña. Es un programa muy diferente que va a tener informaciones de primer orden en los temas que tienen que ver medioambientales. Y hoy nos acompaña Ángela Guerrero, quien es bióloga, botánica, investigadora y divulgadora científica, profesora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo e integrante también de la comunidad Ojalá, que es un medio de difusión masivo. Qué importante. Bienvenida, Ángela. Gracias, Domingo. Hola, gracias por invitarme a tu programa y por darme la oportunidad de defender los recursos naturales y la biodiversidad de la Española, que para mí son el mejor tesoro y más valioso. Qué bueno, qué bueno. No, nosotros nos prestigia mucho su presencia por acá. Mire, yo estuve observando precisamente algo que usted manifestó y que se hizo eco en las redes. Parece. Lo que usted decía, que la biodiversidad es más rara que la tierra rara. Así y como aquí tanto se ha hablado ahora, muchos expertos, pseudo expertos. El tema de moda. De la tierra rara y lo demás. Más que hablar de la tierra rara, yo quiero que esa terminología en la que usted dice que la biodiversidad es más rara que la tierra rara, me gustaría que nos explicara ampliamente el porqué de ese concepto. Y de paso, pues, hablaríamos de todo lo tangible con la famosa tierra rara. Claro, cómo no. Gracias de nuevo por la oportunidad. Y bueno, biodiversidad es el conjunto de especies de animales y plantas y todo organismo vivo que habita en un lugar. La isla española es famosa desde el siglo XVIII, por la cantidad de exploradores extranjeros que llegaron aquí atraídos precisamente por la rareza de las especies y la abundancia de especies que han habitado nuestra isla. Y la parte en República Dominicana, que bueno, es la 3/4 parte de la isla, pues es favorecida por eso. Entonces, biodiversidad de plantas, de animales, hasta de bacterias. Aquí hay un muestrario de cosas impresionantes. Y eso ha seguido siendo así. Hasta el sol de hoy, en las últimas décadas, se han descubierto muchas especies nuevas en la Sierra de Bauruco, en el Bauruco Oriental y en el Bauruco Occidental. El Bauruco Occidental es el Parque Nacional Sierra de Bauruco. Ahí es donde se han encontrado las famosas tierras raras, que no solamente están ahí, sino también están en la cordillera central. Y no es que son tan raras, es que se les llamó raras, o se les llama raras, porque es difícil encontrar un elemento de estas tierras raras, que son los llamados lantánidos de la columna del grupo 6, en la tabla periódica, que están abajo, porque son la mayoría radioactivos. Algunos no lo son, pero están en el mismo grupo del lantano, que fue el primero que se descubrió y se le dio el nombre. Entonces, no están así solo, no es lantano o torio, del que acaba de descubrir China una gran cantidad, un nuevo yacimiento en Mongolia, y etcétera. Entonces, esos elementos químicos radioactivos no aparecen solos, sino que están mezclados unos con otros, y por eso es que le llaman raras, porque son difíciles de aislar, refinar. Entonces eso quiere decir que es un proceso aún más engorroso que el resto de la minería metálica, como sería el oro, la misma bauxita, que es aluminio, y el ferroníquel de la Falconbridge. Entonces, por eso se les llama rara, pero no es que son tan raras. Realmente hay en varios lugares. Lo que son difíciles de refinar, de separar. Y tierras, porque en la antigüedad se le llamaba óxidos. A los óxidos se le llamaba tierra, perdón. Y entonces,
por eso de ahí el nombre de tierra rara. Pero aquí hay una biodiversidad que es mucho más rara que todos los yacimientos ¿Y por qué? mineros que se ¿Por qué? puedan encontrar. ¿Por qué? Porque la biodiversidad es algo que evoluciona en los territorios. Los organismos vivos se adaptan y evolucionan en un ambiente determinado. Entonces, la isla española tiene una geología muy compleja, una de las más complejas de todo el Caribe. Y tenemos rocas emergidas desde el Cretácico de hace unos 120 millones de años. Solamente Cuba nos superaba, que tenía territorios del Jurásico, pero aquí ya también se han encontrado rocas del Jurásico. Y eso quiere decir que se ha ido levantando paulatinamente con el tectonismo, o sea, la presión de las placas tectónicas, por eso aquí hay tantas fallas y terremotos. Y toda esa complejidad de antigüedad geológica y variedad geológica también. Tenemos desde volcanes que ya no están activos, pero los hubo y tuvieron su influencia en la geografía y en la geología nacional. Y esa variedad geológica y esa antigüedad ha ido creando la isla española como está conformada. Las rocas más recientes son las zonas costeras, provenientes de arrecifes coralinos que pueden ir desde reciente, como le llaman los geólogos, a 1 millón de años, hasta algunos de 2 y 3 millones de años. Y esa es la parte costera. Pero entonces, en ese rompecabezas geológico de la española, es lo que ha influenciado más el levantamiento de las cordilleras, que tenemos el techo del Caribe, que es el Pico Duarte y La Pelona, con más de 3.000 metros de altura, y tenemos lo que dice Johan Nature, un alumno mío, Juan Carlos Núñez, que tenemos el sótano también, que es por ahí en Bauruco, el hoyo de Pelempito, en esa olla de Enriquillo, está por debajo del nivel del mar. Entonces tenemos la parte más alta y también la parte más baja. Eso ya es una señal de que lo que ha evolucionado y ha crecido y se ha multiplicado de flora y fauna hace que tengamos unos porcentajes muy altos. De cada 100 especies de plantas que hay en este país, 36, o sea, 100, de cada 100, 36% son únicas en el mundo, no existen en ninguna otra parte del mundo, sino aquí solamente. Y ese es como diríamos, el endemismo general de la República o de la isla. Pero resulta que hay cosas que solamente están en la Sierra de Bauruco, por ejemplo. Y la Sierra de Bauruco en biodiversidad es nuestra joya, porque tiene, en vez de 36, en algunos lugares, como el Bauruco Oriental, 38%. O sea, no es que 36, sino 38 de cada 100 son endémicas y muchas de ellas solamente se conocen de ese Bauruco Oriental, por ejemplo. Y lo mismo para la Sierra de Bauruco, que es la parte occidental. Ahí hay especies que solamente se conocen de la Sierra de Bauruco. Entonces, si lo miramos desde ese punto de vista, que es también muy lógico, la biodiversidad y nuestras especies endémicas son mucho más raras que las tierras raras. Y traen turismo, y traen proyectos de investigación. Hay gente, hay científicos de Europa, de Estados Unidos, que vienen a este país a estudiar nuestra biodiversidad. Ángela, hay unos temas que tienen que ver con medio ambiente que queremos tocar, pero ya que estamos en el tema de lo raro, ¿qué en esa biodiversidad, qué tan acentuado ha sido la política estatal para conservar toda esa biodiversidad a que se sostenga y se dé a conocer? Esa es una buena pregunta porque realmente ese ha sido mi pleito desde el principio. Si yo empecé a divulgar a través de Ojalá y en los medios de prensa normal, es por eso, porque estaba
estoy muy decepcionada y empecé en 2021 porque fue un terrible. Yo no estaba contenta con el último ministro de la gestión de Danilo, el señor Esteves, porque fue de verdad catastrófica, pero no me esperaba que lo que venía después iba a ser mucho peor. Y entonces empezaron a 15 días dándole los permisos que no se le habían dado en 7 años a la Belfont Enterprise para que desmonte y acabe con Loma La Filipina, uno de los lugares que no está protegido porque lo dejaron afuera del monumento natural Padre Domingo Fuerte, que se planteó como reserva. Por ahí empieza mal la cosa. Y así mismo se fue haciendo. Se empezaron a quemar en la frontera, restauración, los proyectos de Sabana Clara para después entregar concesiones de madera quemada. Y la iglesia, si no mete su mano por allá, estuviera también todos esos proyectos forestales de restauración, también urbanizados o vendidos, no sé. O sea, la biodiversidad ha sufrido mucho en esta gestión de los gobiernos del PRM. Sufrió en la gestión de Esteves, pero también ha sufrido porque lo que se ha hecho es propaganda. Se ha hecho mucha propaganda. Se han declarado parques nacionales en el papel, como yo dije, el Loma Siete Pico, el último Hoyo del Pino y el Parque Marino. O sea, nosotros cumplimos las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, pero en el papel. No se han hecho las políticas públicas, no se han reforzado las que ya existían y no se ha invertido. El escándalo que hubo cuando hubo los fuegos, ¿no? En el 22 y el 21 y hasta en el 23, que una de las primeras medidas que tomó Medio Ambiente fue cancelar todos los encargados y suspender muchas de las brigadas forestales y se les estuvo debiendo 6 meses por 2 años casi. Entonces, como yo digo, celebraré los nuevos áreas protegidas y todo lo que, cosas cuando estén realmente protegidas, cuando nuestros guardaparques estén bien ataviados, alimentados y armados para que no sean víctimas de los que cometen ilícitos, para que los bomberos estén bien, que haya más bomberos, porque se le ha dado trajes y eso hay que aplaudirlo, pero debe haber más bomberos forestales. Las brigadas forestales que estaban contratadas en Quisqueya Verde y en el Plan Nacional de Reforestación de la gestión anterior fueron suspendidas y no se volvieron a contratar. Y en vez de reforestar con gente contratada para eso y de incluir a los campesinos y las familias que antes tumbaban y quemaban, ahora tuvieron que volver a sembrar y a tumba y quema porque se suspendió ese plan de reforestación como se llevaba, que se sembraron 12 millones de árboles. Salvo 2 o 3, no sé cuántos es que están ellos arguyendo que han sembrado con ONG y empleados de instituciones estatales. Entonces, no va mejor la foresta. No como ellos pensaban que iban a aumentar de 40 puntos, no recuerdo exactamente, el último inventario forestal que se hizo en la gestión anterior y que no se vio con beneplácito por la oposición en ese momento, incluida yo, porque la verdad es que no hubo en la gestión de Esteves, como vuelvo y repito, pero entonces se maquilló y entonces se dio como bueno y válido y un logro de la gestión de Orlando Jorge Mera, cuando no es verdad. O sea, ha habido mucha manipulación de los datos, mucha propaganda, pero poco sembrado. Y además, una de las buena parte que se reforestó de la UTEPDA en esta gestión era con mangos y aguacates. Y a Danilo le criticaban que se reforestaba con café, entonces ellos vinieron a cambiar el café por mango y aguacate. No, eso no es reforestación, esos son cultivos, esos son plantaciones y la biodiversidad no se ve favorecida por las plantaciones y un monocultivo, se ve favorecida por una reforestación con especies nativas como se estaba haciendo con pichirilo.
Una y preguntita. endémicas también. Usted que habla ahora de lo que es la forestación, sobre todo la diversidad que hay. ¿Qué es lo correcto que ha de ocurrir, que tiene que ocurrir? Porque por eso ustedes abogan, porque se cumplan los parámetros dentro del ámbito Y las y leyes. las leyes. ¿Qué es lo correcto que debe de hacer? Porque usted ha planteado muchas cosas que se han dejado de hacer, pero ¿qué es lo correcto que se debe de hacer en cuanto a eso de la plantación? Ahora, pues lo que hay que es retomar la diversidad de especies que se siembran, que sean especies nativas, que tengan un uso, claro está, si se quiere hacer que una parte de esas plantaciones se aprovechen, pero tienen que ser no monocultivos, aunque se vaya a reforestar y se vaya a plantar y en el futuro puedan ser aprovechables si son maderables, pero se pueden plantar especies aromáticas, como se ha hecho en otros proyectos en la cordillera septentrional con la OSUA o en la misma cordillera central con alguna ONG, como está haciendo el Grupo Jaragua con la canelilla en Oviedo. O sea, hay muchas experiencias ya que lo que se pueden es ampliar y retomar e imitar, pero sobre todo plantar especies nativas y endémicas del país. Bueno, vamos a continuar en el siguiente segmento con Ángela Guerrero y vamos a la pausa.